En el día de hoy vamos a hablar sobre Alibaba, esta grandísima empresa, este gigante chino, una de las mayores empresas de e-commerce del mundo, prácticamente la mayor junto a Amazon, que durante los últimos meses ha sufrido una situación un tanto complicada, sobre todo en su cotización en bolsa. Así que en el día de hoy vamos a hablar en profundidad sobre esta empresa, vamos a hacer un análisis y vamos a ver si de verdad puede presentar una buena oportunidad de inversión. Así que sin más, comenzamos dentro vídeo. Hola a todos, mi nombre es Carlos y como ya os he adelantado, en el día de hoy vamos a hablar sobre Alibaba, esta grandísima empresa, una de las mayores del mundo. Y es que es un vídeo que tenía ganas de hacer desde hace bastante tiempo porque es una de mis mayores inversiones, es una de las empresas que más me gusta y el mercado parece ser que no premia los rendimientos, los grandes beneficios que obtiene esta empresa. Así que hoy vamos a hacer un análisis sobre ella, vamos a ver su resultado del último trimestre, vamos a analizar todas sus filiales, vamos a analizar la previsión de crecimiento de China, de la clase media de China durante los próximos años. En definitiva, vamos a ver la situación actual de esta empresa y vamos a ver si de verdad puede presentar una buena oportunidad de inversión. La semana pasada, tras la última publicación de resultados y como viene siendo habitual en Alibaba, su precio, su cotización en bolsa bajó. Y es que a pesar de que cada trimestre y cada año Alibaba saca unos mejores resultados, aumenta sus ventas, aumenta sus beneficios, el mercado, no entiendo por qué, pero desde hace un año y medio que yo llevo invirtiendo en esta empresa, siempre, cada vez que saca resultados, su cotización baja. Y como no pudo ser de otra forma, esta vez hizo lo mismo. Así que yo aproveché para comprar más. Vamos a analizar la empresa, como digo, esto no es ninguna recomendación de compra, ¿vale? Siempre realizad vuestro propio análisis. A mí me parece una empresa que realmente cotiza a un precio muy atractivo, de acuerdo a sus fundamentales, y pienso que es una buena oportunidad. Pero es muy importante que vosotros realicéis vuestro propio análisis, ¿vale? No es ninguna recomendación antes de invertir en esta o en cualquier otra empresa. La situación de Alibaba ha sido un tanto complicada durante los últimos meses. En primer lugar, por el contexto macroeconómico y las tensiones sobre todo entre Estados Unidos y China. Y no ha sido solo Alibaba, sino la mayoría de las empresas chinas. Hemos visto muchísimas empresas chinas que han sufrido bajadas en sus precios, en su cotización en el mercado, por toda esta incertidumbre, esta tensión en el mercado. Al final, al mercado no le gusta cuando hay incertidumbre y las cotizaciones bajan porque al final aumenta el riesgo, la gente tiene miedo y en verdad ahí es cuando podemos encontrar grandes oportunidades. Otro punto bastante importante en todo el desarrollo de Alibaba durante los últimos meses fue la cancelación de la salida a bolsa de Ant Group, una filial de Alibaba, y que tras unas palabras de Jack Ma, el creador, el fundador de Alibaba, que no gustaron al gobierno chino, el gobierno canceló la salida a bolsa de esta empresa y también Jack Ma estuvo desaparecido durante varios meses, que incluso se llegó a especular dónde podía estar si es que seguía vivo. Al final Jack Ma apareció y es que de hecho el día que Jack Ma apareció tras varios meses, la cotización de la empresa subió, a pesar de que esto no tiene realmente nada que ver con el aumento de las ventas, el aumento de los beneficios, pero simplemente, como he dicho, la incertidumbre no suele gustar a los inversores porque aumenta el riesgo, pero donde hay riesgo también puede haber mucha oportunidad. Pues aquí tenemos la cotización de Alibaba ahora mismo en directo y vemos cómo está rondando los $214, 213,80 ahora mismo. Tras la publicación de earnings hace un poquito más de una semana, el precio de la acción llegó a bajar hasta los $204. Ese mismo día fue cuando, como he comentado, yo aproveché para comprar más. Me parece una oportunidad muy buena. Y vemos como ahora mismo ha subido un poquito más, está rondando los $214. Su capitalización de mercado es de 585 billones, un PER de 25 y unos beneficios por acción de $8,53. El precio objetivo estimado por los analistas es de casi $300. Hace unos meses, como vemos en esta gráfica, el precio de la acción llegó a superar incluso los $300, pero desde aquí empezó a aparecer toda la incertidumbre, tanto con China como dentro de esta propia empresa, que hizo que la cotización se desplomara hasta cerca de los $200. Aquí tenemos los resultados que Alibaba sacó en la última publicación, y es que vemos que sus ingresos aumentaron un 64% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto tenemos aquí en yuanes, ¿vale? La moneda china, pasando de 114.000 millones a 187.000 millones. En esta gráfica vemos como el primer trimestre del año siempre es el más débil de Alibaba y en el que sus ventas se reducen. De hecho vemos como en el final del año 2016 y principio del año 2017 tuvo una bajada en este primer trimestre. Lo mismo sucedió a final del año 2017, inicio de 2018. Lo mismo sucedió en el final de 2018, inicio de 2019. Igual 2019-2020 y en este año hemos visto exactamente lo mismo. Así que lo más probable es que en el próximo trimestre sus ingresos vuelvan a aumentar hasta superar estos 32.000 millones, como sucedió en el último trimestre del año 2020.
Vemos como en este trimestre su EBITDA aumentó un 18% comparado con el mismo trimestre del año anterior. En cuanto a su net income, vemos como el año pasado fue positivo y este año, en este primer trimestre del año, fue negativo. ¿Por qué es esto? Esto se debe a una multa que el gobierno chino le puso a Alibaba por supuestas prácticas antimonopolio. Ya sabemos un poco por dónde va el gobierno chino. Sí que es cierto también que la multa fue menor a lo esperado, pero tuvieron que pagar esta multa, con lo cual vemos como en este primer trimestre realmente han sufrido pérdidas en este net income a pesar de haber aumentado sus ingresos. Luego aquí tenemos uno de los datos que más me gusta y es el free cash flow. Esta empresa genera una cantidad de efectivo, una cantidad de dinero brutal y vemos como han aumentado un 32% los últimos 12 meses, incluyendo este trimestre, comparado con el mismo trimestre del año anterior. Y de hecho vamos a seguir analizando este free cash flow y vemos como en los últimos 12 meses tenemos 231.000 millones, esto sería en yuanes. Pasando estos 231.000 millones de yuanes a dólares estadounidenses, vemos que serían 36.000 millones de dólares este free cash flow en los últimos 12 meses de Alibaba. Si comparamos este free cash flow con su precio, vemos como tiene un ratio price free cash flow inferior a 20. Un dato espectacular, y para ponerlo un poco en contexto vamos a compararlo con Amazon, una empresa que se dedica prácticamente a lo mismo, pero bueno, como sabemos es una empresa americana y esta estamos hablando de una empresa china que su cotización, su precio, su valor de mercado está sufriendo bastante por la incertidumbre con China y estas tensiones entre China y Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, aquí, para ponerlo en contexto, en Amazon encontramos un price free cash flow de 76,49. Es decir, la empresa, comparado con el flujo de efectivo que está produciendo, cotiza a unos múltiplos mucho mayores. Para volver atrás en el tiempo, a un momento en el que Alibaba haya tenido este price free cash flow, tendríamos que volver o a final de 2015 o a final de 2018. En estos momentos su ratio price free cash flow se encontraba por debajo de 20. Ahora mismo estamos en esta misma situación. Y como vemos, por ejemplo, aquí al final de 2017 llegó a cotizar a 38, es decir, tendríamos el doble, ¿vale? Tendríamos que aumentar el precio el doble sin que aumentara este price free cash flow, que va a seguir aumentando durante los próximos trimestres y próximos años. Pero aunque no aumentara, para volver a estos niveles tendría que multiplicar su cotización, su valor de mercado, su capitalización por 2. Vemos aquí el número de usuarios de todo el ecosistema de Alibaba, no solo de su mercado e-commerce, sino de toda su empresa, que ahora vamos a ver todas las pequeñas empresas que engloban lo que es el conglomerado de Alibaba, y vemos que internacionalmente, ¿vale? Incluyendo sobre todo China, vemos cómo superan los 891 millones en China y 240 millones han superado a nivel internacional en el resto del mundo. Vemos como por primera vez han superado este billion, es decir, esta cifra de 1.000 millones de usuarios, de consumidores. Y vemos aquí principalmente todo el comercio retail de China. Vemos aquí, por ejemplo, Taobao, Tmall. Luego tenemos aquí Freshippo, Youku, L.me. Y luego tenemos aquí a nivel internacional lo que más se utiliza. Por ejemplo, tenemos AliExpress, que probablemente sea la que más conocemos todos. Aquí vamos a echar un vistazo a todas sus empresas, a todos los negocios que constituyen este conglomerado, esta empresa de Alibaba. Y realmente vemos que es bastante potente, sobre todo evidentemente a nivel chino, pero poco a poco se va expandiendo. Y al final va teniendo cada vez más peso a nivel internacional. Pero aún así, dentro de China, su crecimiento sigue siendo a un nivel altísimo. Y es que al final también estamos viendo que la gente en China está saliendo de la pobreza a niveles estratosféricos, a una velocidad rapidísima. Y por lo tanto, al final, la gente cada vez tiene más poder de consumir y pueden usar estos servicios que produce estas empresas. En primer lugar, tenemos en retail, en comercio, ¿vale? Tenemos el 43% de todo su negocio. Y aquí tendríamos empresas tan grandes como Tmall, Taobao. Luego aquí, por ejemplo, también tendríamos otras empresas un poquito más pequeñas, pero también bastante grandes, como Freshippo, Kaola, Tmall Mart, Sun Art. Luego, si nos vamos ya a nivel internacional, tendríamos AliExpress, como ya hemos dicho, tendríamos Lazada y tendríamos Trendyol. Y luego, si por ejemplo nos metemos en el apartado de logística, que este sería un 5% de su negocio, aquí tendríamos Cainiao, ¿vale? Esta sería su empresa de servicio de logística. Luego, Consumer Services, tendríamos Koubei L.me. Luego en el sector de wholesale, aquí tendríamos la empresa llamada 1688 y Alibaba.com, que fue la primera al final, cuando la empresa se creó en 1999, fue realmente el primer servicio, la primera pequeña empresa de e-commerce. Luego al final se ha creado todo este conglomerado. Y luego tendríamos, por ejemplo, 2%, otro que sería Ali Health. Esta es una empresa que se dedica a temas de productos sanitarios y farmacéuticos. Luego, si nos vamos más abajo, el 8% tendríamos en el sector de cloud, Alibaba Cloud, ¿vale? El sector más de nube, el sector digital.
Luego, más abajo, entretenimiento, tendríamos el 4%, empresas tan grandes como Alibaba Pictures o Youku. Luego también en el sector de pagos y servicios financieros tendríamos Ant Group, que es la empresa que hemos dicho que querían sacar la bolsa, pero el gobierno chino canceló esta salida a bolsa. Y aquí vamos a poner un poco en contexto todo el crecimiento de esta empresa y de todos sus diferentes sectores, de todas las diferentes industrias que el grupo Alibaba abarca. Y vemos, por ejemplo, como el comercio en China aumentó un 74% de año a año. Vemos, por ejemplo, también este comercio wholesale aumentó un 21%. Vemos comercio internacional aumentó un 77%, retail y wholesale un 59%. Servicios de logística aumentaron un 101%, servicios de consumo local un 50%, otros un 62%. Entonces, como vemos realmente, todos los sectores, no es solo que la empresa está anclada en un sector. Durante los próximos años vemos como todos van a seguir creciendo. Probablemente uno de los que más crezca pueda ser el sector de cloud. Como hemos hablado de su empresa Alibaba Cloud, el sector de nube, todo el tema informático, de almacenamiento de información, etc. Pero vemos que todos están creciendo y a unos niveles bastante elevados. No es que estén creciendo a un 2-3%, son sectores que están creciendo a ritmos de más de 50%, muchos de ellos. Y aquí podemos ver un poco más cómo ha aumentado, un poquito más gráfico. En el año que acababa el 31 de marzo de 2020, vemos los ingresos que generaban todos sus sectores y qué porcentaje correspondía a cada uno. Vemos como el comercio al final era el más importante y vemos cómo aumentó. O sea, si lo vemos aquí en esta diferencia, esta proporción, vemos la brutalidad y este aumento del 41% que ya habíamos comentado antes. El comercio más un 42% de año a año, el sector de la nube más un 50% de año a año. O sea, la verdad que son unos números extremadamente buenos. Aquí vamos a echar un vistazo a cómo han ido aumentando sus beneficios y sus ventas durante los últimos trimestres. Y es que vemos como, por ejemplo, tenemos aquí datos desde septiembre de 2019. Aquí ya aumentaron sus beneficios un 31%, luego vemos siguiente trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior un 47%. Este es el que menos, un más 2%, pues luego más 15, más 44, 30, 21. Siempre vemos a doble cifra y estos son sus beneficios por acción. Sus ventas vemos cómo aumentan a un ritmo incluso mayor. 35, 36%, 16, 30. 37, 46 y este último trimestre un 77% de sus ventas con respecto al mismo trimestre del año anterior. Es que la verdad es que son unos números realmente buenos y como vemos una empresa de las mayores del mundo pero que sigue creciendo al ritmo de empresas growth, empresas mucho más pequeñas que todavía están en plena expansión. Aquí tenemos un dato que ya he comentado antes por encima y quiero que lo veamos un poco más en profundidad y es el aumento, la predicción del aumento de la clase media en China durante los próximos años. Y es que al final, si la clase media, al final la gente, la población tiene más dinero, pues pueden gastar más dinero y los ingresos de estas empresas pueden seguir aumentando. Y como hemos visto, no es una empresa que se dedique a un apartado muy específico y que tenga desabastecida o que no abarque los otros sectores. No, al final es que vemos que se dedica a literalmente todo. Entonces, si la gente tiene más dinero, la gente puede gastar más dinero y el negocio y la empresa puede seguir creciendo. En China, en el año 1995, la clase media correspondía al 0%. La mayoría de la gente era pobre. El ritmo al que la gente sale de la pobreza en China es bestial. En el año 2020 corresponde a un 41%, pero es que dentro de 10 años corresponderá a un 72% según estas predicciones. Aquí tenemos diferentes países, pero en este caso nos estamos centrando en China. Al final acabará expandiendo su negocio, como hemos dicho, sobre todo en China, pero al final, al ritmo que se expande a nivel internacional, o sea, ya hemos visto en nuestros países, en España, por ejemplo, podemos comprar en AliExpress. Casi todo el mundo conoce AliExpress y muchas veces la gente puede encontrar el mismo producto que encuentra en Amazon, pero más barato. Normalmente, como viene de más lejos, pues suele tener unos periodos de envío algo más largos, pero a quien le merezca la pena esperar por ahorrar un poquito más de dinero, pues acaba utilizándolo. Y entonces, si siguen expandiendo su negocio internacional y como vemos aquí, la gente en China sigue saliendo de la pobreza a ritmo desorbitado y encima sigue teniendo más dinero, pues la empresa podrá seguir creciendo porque seguirá aumentando sus ventas, seguirá aumentando sus ingresos. Muchos son los inversores durante los últimos meses que también han aumentado su posición en Alibaba. Entre ellos podemos encontrar destacados como por ejemplo Charlie Munger. Para quien no lo conozca, es el segundo de Warren Buffett, ¿vale? Al final son los dos hombres que dirigen la empresa de Berkshire Hathaway. Y Charlie Munger abrió posición porque es que ni siquiera tenía acciones. Compró 165.000 acciones de Alibaba a un precio promedio de 226, lo cual suponía en ese momento 37 millones de dólares. Otro inversor bastante conocido que también tiene una buena posición en Alibaba es Ray Dalio.
Ray Dalio, para quien no lo conozca, es uno de los mayores inversores del mundo, de la historia, uno de los mejores inversores, que tiene actualmente el 2,8% de su portafolio en acciones de Alibaba, lo cual correspondería con 318 millones de dólares. Y bueno, por aquí vamos a echar un vistazo a la gráfica de Alibaba. Aquí la tenemos en diario y vemos como desde el máximo que marcó este día, el 27 de octubre del año 2020, en 319,32 dólares, ese fue su máximo. Ahora mismo está cotizando 213,60 y vemos el mínimo que marcó de 204,39 dólares hace apenas 2 semanas, el día que publicó resultados. Vemos como tiene una subida potencial de hasta un 50% para llegar a estos máximos. La empresa sigue produciendo y ganando más dinero que cuando estaba en máximos hace medio año. Entonces, esta empresa yo estoy seguro de que la volveremos a ver a estos máximos y por encima. Si pasamos el gráfico a nivel semanal, vemos aquí un poquito más claro cómo se va manteniendo esta tendencia alcista a largo plazo. Aquí vemos la bajada que tuvo a final de año cuando se canceló la IPO de Ant Group. Volvió a recuperar terreno, subió hasta los 275, 270 dólares, pero otra vez volvió a bajar. Y aquí se mantuvo un tanto estable, pero luego volvió a romper esta zona. Vemos como aquí, sobre todo si la volvemos al diario, la vemos que en esta zona de 225 tenía un buen soporte. Aquí lo rompió a final de año, pero solo fue durante un día y luego vemos como tenía muchos toques en esta zona de 225, siempre se mantenía, lo rompió y ahora está consolidando otra vez sobre esta zona de 210, 213, 215 y veremos si puede volver hacia arriba. Yo personalmente pienso que esta empresa va a seguir tirando. Si lo ponemos en el gráfico mensual, vemos la tendencia que tiene desde que salió a bolsa en el año 2014, final del año 2014, hace casi 7 años. Vemos la tendencia alcista que sigue en general. Tuvo aquí más periodo de subida, luego volvió a tener bajada, pero vemos como esta base del canal la sigue respetando. Pues este ha sido nuestro análisis de Alibaba. Espero que este vídeo os haya podido ayudar, que toda esta información sea útil y que podáis así ver si puede o no ser una buena oportunidad de inversión. Como siempre digo, realizad vuestro propio análisis. No solo porque yo hable de esta empresa en el vídeo, ya automáticamente vayáis a comprar acciones. Yo personalmente pienso que es una buena idea de inversión y no solo es que tenga una de mis mayores posiciones en esta empresa, sino que ahora, con esta caída tras sus resultados, aproveché para comprar más acciones. En mi opinión me parece un precio muy atractivo comparado con sus valoraciones y comparado con el negocio de esta empresa. Pero esto no indica que la empresa vaya a seguir subiendo o que realmente tenga que ser una buena inversión a futuro. Puede ser que la empresa siga bajando y al corto plazo realmente no sea una inversión tan buena. Así que como digo, espero que haya sido útil. Sin más, me despido, gracias por estar ahí, gracias por estar en este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.